rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Pues el de
Hasta aquí era que yo quería llegar cuando iniciamos el estudio del libro de Daniel. Porque, mis hermanos, no podía llegar de una vez al sueño de Nabucodonosor sin usted saber lo que pasó antes. Cómo llegó hasta ahí. Hasta que Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor. Entonces, ya aquí llegamos, mis hermanos. Y este sueño de Nabucodonosor, todavía estamos en su cumplimiento. ¿De acuerdo? Eso fue en los tiempos de, por allá de antes de Cristo, hace más de 2000 años, y todavía estamos en el cumplimiento. No se pierda una sola predicación de este estudio. Hoy no le pude traer la estatua impresa que habla aquí, pero se la voy a traer impresa en una hoja para que usted le vaya dando seguimiento según vayamos narrando la palabra del Señor, y usted se va a dar cuenta que todo lo que está pasando actualmente en el mundo va a cobrar sentido, porque ya todo eso estaba profetizado anteriormente. Lo que pasó y lo que está pasando, para que como creyentes no andemos desorientados. De que, oh, pero mira, Rusia invadió Ucrania porque Ucrania se quería sumar a la OTAN, y para que no se sumara a la OTAN, entonces Rusia invadió Ucrania. Usted verá por qué Ucrania se quiere unir a la OTAN. ¿Ve? Todo eso tiene una razón profética. ¿Ve? Claro, usted no va a encontrar en la Biblia Rusia y Ucrania. Eso usted no lo va a encontrar. ¿Ve? No va a encontrar tampoco el nombre de ningún país. Pero sí se encuentran en los nombres de los reinados que hubieron. Que no solamente están en la Biblia, están en la historia. O sea, para la gente que no cree en la Biblia, que dice, es un libro que lo escribió un hombre, Dios utilizó personas para que lo escribieran. Pero el autor, ¿quién es? Dios. Dios es el autor. Entonces, mis hermanos, no se pierdan ninguno de estos estudios. No se pierdan nunca venir a la iglesia. Y también ninguno de estos estudios que vamos a tener ya de Daniel diciéndole al rey, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que tú soñaste? Ustedes se recuerdan que estuvimos viendo la introducción de cómo fue eso, del sueño, de que los sátrapas, los sabios no pudieron interpretar. Entonces viene a caer aquí Daniel. No era coincidencia. Y que hay que casualidad que fue Daniel que lo interpretó. No, no era casualidad. Entonces, mis hermanos, fíjense lo que dice el verso 31. Vamos a leerlo de corrido, el 31 hasta el 35, porque el 36 es que da la interpretación de los versículos 31 en adelante. Es el 36 que da la interpretación. Por lo tanto, del 31 en adelante es simplemente narrando de qué se trataba el sueño. ¿Me entienden? Así que lo vamos a leer, porque ahí simplemente le está diciendo de qué se trata el sueño. Ahora el 36 en adelante, habla ahí mismo, Daniel lo dice, esta es su interpretación. O sea, lo que yo te dije anteriormente, mira, te lo voy a, como tú no entiendes de qué se trata, yo te voy a decir de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces dice el 31, ¿verdad? El rey estaba turbado, quería saber de qué se trataba el sueño. Buscó sátrapas y sabios, no pudieron decirlo. Entonces rápidamente le estoy diciendo, apareció Daniel, y Daniel ahora le dice, mira rey, porque el rey quería saber de qué se trataba el sueño. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Estamos hablando, mis hermanos, de imagen, una estatua. Una gran imagen.
esta imagen, o sea, de pie a cabeza, o de cabeza a los pies, esta imagen que era muy grande. ¿Qué imagen podemos decir, mis hermanos, que es grande? Que nosotros podemos decir que es grande aquí en Atomayor. ¿Qué estatua tenemos de cuerpo completo aquí en Atomayor? Bueno, las únicas que tenemos están en el parque, ¿verdad? De los padres de la patria. ¿Ve? Pero esa estatua ni se comparaba con la que se soñó Nabucodonosor. Era mucho más gigante. ¿Ve? Entonces, era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti. O sea, Nabucodonosor se soñó que esta imagen estaba de pie ahí, mirándolo a él ahí. Y por eso Nabucodonosor, ¿qué hizo? Estaba asustado, estaba preocupado. Y por eso ustedes ven ahora por qué fue que mandó a buscar a todos los sabios, los sátrapas, los astrólogos de ese tiempo, queriendo saber qué es eso, qué fue lo que yo me soñé, díganme. Muchas personas hoy están detrás de qué fue lo que se soñaron. ¿Y dónde es que van, mis hermanos? A Dios. Van a sí mismo a los hechiceros, van a leerle la taza, y van a los que di que si fue un número, ¿qué significa ese número? Y que te van a decir si cómo va a ser, si te va a ir bien o te va a ir mal. ¿Ve? Entonces, primeramente Dios no habla a través de sueños. Pero si un sueño lo perturba a usted, ¿a quién usted tiene que ir? A Dios. El rey buscó a sabios, astrólogos y toda esa gente y no pudieron. Ahora, él no buscó de Dios. Y Dios, como quería mostrar esto a la humanidad, fue que lo buscó a él. Fíjense que nosotros, mis hermanos, el hombre no busca de Dios, es Dios que nos busca a nosotros. Bueno, entonces, mis hermanos, esa imagen grande estaba de pie, era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, le está diciendo Daniel, y su aspecto era terrible. Me imagino, mis hermanos, que tenía un carón así seguro, porque dice Daniel que su aspecto era como terrible. ¿Usted no han habido estatuas o gente como que le dan miedo? Ve, con tan solo usted mirarlo, usted coge miedo. Lamentablemente hoy hay algunos jóvenes, y no solamente jóvenes, también hombres, varones, que a veces su aspecto es como tan raro que yo a veces le digo a Daisy, mira, si ese muchacho o ese señor se me aparece de noche, yo le salgo corriendo, porque su apariencia es, si me sale en un camino solo, y por más bien que sea la persona, pero como su aspecto es fuerte, yo le digo, no, yo le salgo corriendo, porque es que tienen unos aspectos hoy, ¿verdad? Y unas cuestiones tan raras y extrañas, que uno, pero como que anda medio fino, si se le acercan a uno. Entonces, mis hermanos, eso para tener una idea de qué sentía Nabucodonosor. La cabeza de esta imagen era de oro fino, el mejor oro que había en esos tiempos. Su cabeza era de qué, mis hermanos? Oro fino. Téngalo pendiente, porque cada una de estas partes tiene una razón de ser. ¿Ven? No es coincidencia de que, ay, pero mira, la cabeza era de oro. No, tiene una razón de ser porque era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. ¿Ve? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál vale más? ¿El oro o la plata? El oro. Fíjese que va bajando, note para que usted vea que va bajando de calidad, de metal. ¿Cuál vale más, el oro o la plata? El oro. El oro. Fíjese, la cabeza que era de oro. Y dice
que su pecho y sus brazos, ¿de qué? De plata. Su vientre y sus muslos, o sea, la barriga, desde debajo del pecho hasta las piernas, ¿verdad? Y sus muslos, ¿de qué era? De bronce. ¿Cuál es más preciado? ¿El bronce o la plata? La plata. Ahora cayó en qué? En bronce. Fíjese que va oro, plata y ahora qué? Bronce. La estatua, ¿verdad? La cabeza era de qué? De oro. Sus brazos y sus pechos de qué? De plata. Y su vientre y sus muslos de qué? De bronce. Sus piernas de hierro. ¿Cuál es más preciado? ¿El bronce o el hierro? El bronce. Fíjense que va bajando de calidad. Eso tiene una razón de ser. Grábese eso en su mente. Y sus piernas de hierro, sus pies, recuérdese que sus piernas es diferente a sus pies. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ve, no es totalmente sus pies de hierro, sino que el hierro está mezclado ¿con qué? Con barro cocido. ¿Cuál es más fuerte? ¿El hierro o el barro? Ahora bien, usted puede empatar un hierro con un barro. ¿Se puede mezclar? Bueno, entonces, Daniel le dijo de qué estaba compuesta esa imagen, esa estatua. Estabas mirando, entonces Daniel le dice, mira rey, tú estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué significa eso, mis hermanos, para que me entiendan? Esa estatua estaba parada, ¿verdad? La estatua estaba ¿cómo? Parada. ¿Qué sucedió? Su aspecto era terrible frente a Nabucodonosor así. Su aspecto. Ustedes me ven que yo me pongo así, pero yo no soy terrible. ¿De acuerdo? Si no es para que ustedes noten. Y vino una piedra que salió de un monte, de una montaña. Nadie la tiró, porque para tirar una piedra así tiene que ser bien grandote. Y esa piedra le dio a los pies, que estaban en parte de ¿qué? De hierro. Y en parte de barro. Ana Lidia está llevando bien. Y lo desmenuzó, o sea, desbarató esto. Ellos estaban ahí unidos, pero vino esta piedra ¡pah! Y lo hizo trizas, lo desbarató. Entonces, dice la palabra del Señor entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Nada quedó de la estatua. Nada quedó de la estatua. Y fueron como tamo de las áreas del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Amén. Mas la piedra, porque solamente dijo que vino una piedra, ve, que una piedra fue cortada. Esa piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ya Daniel le dijo al rey qué fue lo que vio en el sueño. Pero ya le dio la interpretación. Entonces, mis hermanos, a partir del versículo 36 es que comienza la interpretación.
Pero antes de nosotros llegar al versículo 36, mis hermanos, quiero decirle que esto que acabamos de leer son 5 imperios sucesivos que tendrán, en ese tiempo que Daniel se lo dijo al rey, iban a tener dominio sobre Israel. Recuérdese que Israel estaba esclavizado, ¿por quién? Por Babilonia. ¿Usted se recuerda, mis hermanos, que todo Israel fue esclavizado, que dejó de ser país? ¿De acuerdo? Israel dejó de ser país desde que lo esclavizaron. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta el año 1960. Muchos siglos pasaron Israel siendo ¿qué? Esclavizado. Esclavo. ¿Ve? Entonces, y se representan aquí como las partes de una estatua. O sea, esos metales que ustedes vio son reinos. ¿De acuerdo? Son reinos, son imperios. Esas estatuas, esa estatua que estamos leyendo, ¿son qué? Imperios, son reinos. También, mis hermanos, que lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 7 de Daniel, los mismos imperios son representados como 4 grandes bestias enormes. Estos imperios, óigame quiénes son. Oigan los nombres de estos imperios. Y díganme ustedes, que han leído los libros y en las escuelas, si lo han escuchado. Babilonia. Babilonia es la que actualmente está Daniel con Nabucodonosor. ¿Cuál más? Media y Persia. Grecia. Roma. ¿Ha escuchado usted Roma? ¿Y ha usted escuchado en la historia el Imperio Romano? Esos son los reinos a los cuales se refiere ahí en este sueño. Y mis hermanos, ese imperio romano va a ser reavivado al final de los tiempos. Va a ser reavivado, ¿cuándo? Al final de los tiempos. Y ahora, ¿qué tiempo estamos viviendo? Los tiempos finales. Ven, mis hermanos, que ese sueño todavía hoy se está cumpliendo. Entonces, mis hermanos, cada uno se diferencia del anterior, como lo indica, como la disminución gradual en la calidad de metal. El de oro es Babilonia. El de plata, ¿quién es entonces? Media y Persia. El de bronce, ¿quién es? Grecia. El de hierro, Roma. Y el imperio romano es en parte hierro y en parte ¿qué? Barro cocido. Por eso el rey necesitaba saber qué es esto. Porque el rey, como ustedes recordarán, mis hermanos, miren el versículo 29 de Daniel 2, dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El rey estaba en su cama ahí. ¿Y qué será lo que va a pasar en lo porvenir? ¿Y qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con este reino que yo tengo? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Él tenía pensamientos que lo estaban turbando. Usted a veces no lo dejan dormir algunos pensamientos, ¿verdad? Ya sea porque ¿qué va a comer mañana? O que me viene una visita y todavía no estoy, qué sé yo qué. O que voy para el médico y entonces, o que lo que sea. O que una deuda. O que si usted piensa mañana voy a cocinar esa chuleta, pero si se me quema. Ve, usted está pensando muchas cosas. Y no la deja dormir, no los deja dormir. A veces hay sueños. Pues al rey
No le importaba dinero, deuda. No le importaba la ropa, qué ropa se iba a poner mañana y no lo dejaba dormir. No le importaba nada de eso. Él lo que le importaba, qué va a ser de él, de su reino en los tiempos futuros. Y estaba turbado. Y ahí entonces fue, mis hermanos, que Dios le dice, Daniel le dice, y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de acontecer. ¿Quién es el que revela los misterios? Dios. Bendito sea el Señor. El que revela los misterios no son los hechiceros. El que revela los misterios no es la carta. El que revela los misterios no era el difunto Walter Mercado, que debe tener un sucesor de él. No, el que revela los misterios verdaderamente es ¿quién? Dios. El único que sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿quién es? Dios. ¿Usted sabe lo que va a pasar en el futuro? Vaya la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y Dios le va a guiar y le va a dirigir. Entonces Nabucodonosor lo estaba turbando esto. Y por eso fue que le vino, mis hermanos, que este sueño. Porque él, mis hermanos, los reyes, como todavía los presidentes hoy, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que Dios quiso revelárselo a este rey, pero ningún rey hoy quiere perder. Mire a ver, mis hermanos, ¿por qué se inventaron la reelección? Porque quieren seguir. Ellos no quieren terminar, ¿no? Y muchos quieren saber de qué va. Por eso es que muchos políticos van a donde hechiceros y brujos para que le digan, dime, ¿voy a perder las elecciones o voy a ganar? Porque el ser humano es orgulloso, no quiere bajarse del poder. ¿Por qué, mis hermanos? Porque quieren servir a sus países, ¿verdad que sí? Y por eso quieren estar arriba, porque ellos quieren servir a sus países. Tienen esa pasión por servir, ¿verdad que sí? No. Se enseñorean de las naciones, dice Jesús. Los gobernantes y los reyes, ¿qué es lo que hacen de las naciones? Se enseñorean. Ellos creen que eso es una finca de ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucedió? Una piedra que representa... ¿Quién representa esa piedra? ¿Usted sabe quién representa esa piedra? Que destruyó y desmenuzó todo. Cristo. Amén. Cristo. ¿Qué dice Lucas 20:18? Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 20, versículo 18. Dice allí la palabra de Dios: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, ¿qué va a pasar? La desmenuzará. Miren, mis hermanos, cualquiera de las dos formas no es fácil. Y entonces, mis hermanos, en su segunda venida, como el Hijo del Hombre, también lo hace en Daniel 7:13 y 14. Destruirá el cuarto imperio en su fase final con una catástrofe repentina. ¿Cuál reino es que va a destruir? El cuarto, con una catástrofe repentina. ¿Qué dice el verso 34? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzará. Entonces, mis hermanos, la ruina total del poder gentil tras la venida de Cristo resultará en el establecimiento de su reino. ¿Cuándo dice ahí dice aquí la palabra del Señor? Fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. En el verso 35, ¿me está siguiendo? En el verso 35, y fueron como tamos de las eras del verano,
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó ¿qué? Toda la tierra. Ese es Cristo y su reinado milenial aquí en esta tierra. Entonces, el último imperio que continuará a su vez por la eternidad. ¿Por qué tiempo va a ser el imperio de Cristo? Por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, estamos viviendo esos tiempos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese todavía. Estamos viviendo en los tiempos finales. No se duerma como los demás, como dice la palabra del Señor. Vamos a seguir, mis hermanos, mirando un poquito más de historia para que podamos entender. Fíjese que Dios era, cuando digo era, bueno, no voy a decir era porque todavía está. Dios es el rey, Dios es el Dios de Israel. Todavía Israel está. En estos tiempos de esos imperios no estaba. Estaba dominando. Israel no era país como hoy. Él llegó a ser un país, ¿verdad? Lo esclavizaron y otra vez resurgió como país. Pero pasaron muchos cientos de años. Más de 1000 años. Más de 1000 años o 2000 años pasaron para que otra vez volviera a resurgir. O sea que ese tiempo, más de 1000 o 2000 años, estuvo Israel bajo esclavitud. ¿De acuerdo, mis hermanos? Estuvo bajo, ¿qué? Esclavitud. Pero, mis hermanos, al estar en esclavitud, ¿fue que Dios fue derrotado entonces? Porque ¿cómo es que el pueblo de Dios cayó en esclavitud por tanto tiempo? ¿Fue que Dios fue derrotado? No, por el pecado. Por el pecado. Por la desobediencia. Y eso nos deja ver que ni aún el pueblo de Dios se salva cuando cae en pecado. Si nosotros creemos, mis hermanos, que nosotros somos la fruta fina de Dios, estamos equivocados. Si usted comete pecado o yo, Dios lo va a juzgar. Prepárese. Es cierto que podemos pedir perdón a Dios y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero a veces las consecuencias se van más allá después que Dios nos perdona. Las consecuencias se van más allá. Por ejemplo, si usted por estar enojado le da un trompón a alguien, ¿Dios lo va a perdonar? Sí, Dios lo va a perdonar. Pero el trompón se va a quitar. El trompón va a seguir. O si a usted le dan por estar uno de desobediente, a uno es que le dan, uno puede pedir perdón al Señor. Señor, perdóname, por eso me gané este trompón. Pero se va a desaparecer el trompón. Ahora, ¿Dios lo perdonó? Sí. Entonces, mis hermanos, no fue que Dios fue derrotado, sino que providencialmente estaba cumpliendo sus propósitos seguros hacia un despliegue completo de su Rey, el Cristo exaltado. Todo está bajo el control de Dios. Esta humanidad está pasando, durante el tiempo que tiene esta humanidad, diferentes tiempos, imperios, edades, épocas, todo Dios lo tiene fríamente calculado. Recuérdese que es uno quien pasa. Los que más duran 104 años, como la hermana Rosa, que murió recientemente, 104. Hay una señora por ahí que escuché que tiene 113. Pero pasa.
Va a pasar. No se va a quedar para siempre. Ahora, Dios no pasa. Dios es que eterno. Y Él va mirando todas las épocas. No es para nosotros enterarnos de las cosas que pasó hace qué sé yo cuántos años. Tenemos que ir al libro a leer qué fue lo que pasó. A los libros de historias. Y los libros de historia no se escribieron, según dicen muchos eruditos, que no se escribieron las cosas que verdaderamente pasaron. Ahora, la palabra del Señor sí escribió todo lo que pasó realmente. No todo, sino lo que le interesaba a Dios que nosotros supiéramos, para que viéramos, mis hermanos, el despliegue completo de su Rey, el Cristo. Entonces, el soberano, Dios soberanamente permitió a los gentiles dominar a Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Dios lo permitió que lo dominaran. O sea que a veces Dios permite, mis hermanos, por también nuestra propia pecado, que nos pasen las cosas, pero a veces nos pasan y nosotros no sabemos por qué. Dios permite, Dios está en control. Entonces, uno de ellos, de esos reinos, como les mencioné, fue Babilonia. Y mis hermanos, estuvo reinando a Israel, o gobernando sobre Israel, desde el año 605 al 539 antes de Cristo. Después vino ¿qué reino? Según estuvimos viendo, el de plata. ¿Cuál es ese reino? Medo persa, que entonces reinó después de Babilonia. O sea, cayó Babilonia y en lugar de Babilonia surgió ¿quién? El reino medo persa. Pero el hecho, mis hermanos, de que Babilonia era de oro y Medo Persa era de plata, quiere decir qué cosa, mis hermanos, que Medo Persa, ese reino de plata, nunca fue tan fuerte como Babilonia. ¿Me están entendiendo? Sino que Babilonia, a pesar de que cayó, fue más fuerte que ¿quién? Que el reino Medo Persa. Porque dominó más, qué sé yo, o cualquier otra razón. Y quedó el reino Medo Persa. Ahora bien, mis hermanos, que fue del 539 al 331. Después del reino Medo Persa, ¿cuál es que viene? Según yo le dije ahorita, Grecia. Y todavía está por ahí un país que le llaman Grecia. No estoy diciendo que ese fue el reino, pero todavía ese nombre está. Grecia, ese reino, ese imperio que gobernó al mundo, ¿con qué se compara según estuvimos viendo, mis hermanos? ¿Con qué? Con el bronce. ¿Qué significa eso? Grecia fue un reino poderoso, pero no fue más poderoso que ¿quién? Que el Medo Persa, que fue la plata, y no fue más poderoso que Babilonia, que era ¿quién? El oro. Porque es de ¿qué? De bronce. Ustedes ven, mis hermanos, cómo Dios va clasificando el poderío de los reinos a través de metales, para que nosotros tengamos una idea. Ok, seguimos. ¿Cuál es el otro? El de Grecia, mis hermanos, fue del año 331 al 146 antes de que Cristo naciera. Le estoy hablando, mis hermanos, estos reinos existieron antes de que Cristo naciera. O sea que si Cristo no hubiera nacido, imagínese usted y yo. Quizá usted había nacido cuando Babilonia. O sea, Dios está administrando esta tierra desde lo que usted y yo ni siquiera nos imaginábamos. Y desde el huerto del Edén.
Dios tiene todo bajo control. Mi hermano, si usted ve que estamos en tiempos malos, difíciles, de corrupción, de asesinatos, de atracos, no se desanime. Sino glorifique a Dios porque su palabra se va cumpliendo. Y dígaselo a los otros. Y dígale, todo esto está profetizado. Claro, mis hermanos, si usted ve que un hijo, mata a una mamá, no vaya a decir, ¡gloria a Dios! No vaya a decir eso. Porque el que lo oye va a decir, y eso que es cristiana o cristiano. No estoy diciendo eso. Sino que ese gloria a Dios es porque los tiempos se van cumpliendo, se van poniendo malos. ¿Ven? Es triste todo lo que estamos viendo y nos aflige, ¿no es cierto, mis hermanos? Pero no debe de quitar nuestra vista de que eso es cumplimiento de Dios, que no va a mejorar esto. Después, usted verá en las elecciones que vienen ahí ya, el año que viene eso zumbando. ¿Cuántos candidatos nos van a decir que esto va a mejorar y que ahora sí, yo conmigo sí? Y le van a tirar todos los trapitos al sol al que está. O el que estaba a decir, denme más tiempo, ustedes verán que lo voy a poner mejor. Es que no nos dejemos despistar. Porque lamentablemente hay creyentes que se meten tanto en las políticas que le dicen a otros, vota por fulano que él va a mejorar la cosa. ¿Cómo usted va a decir eso? Usted puede tener su simpatía política, pero usted no puede, ni usted puede pensarlo, ni convidar a otro creyente de que vota por fulano porque él sí es el bueno. Entonces, mis hermanos, apareció después de Grecia, que era el de bronce, reino de bronce, que no fue tan fuerte como Medo-Persa, ni fue tan fuerte como Babilonia. Aparece después de Grecia, ¿quién? Roma. Del 146 antes de Cristo. Y este reino de Roma, mis hermanos, recuérdense que es bajo ese reino fue que nació ¿quién? Cristo. Recuérdense que nació bajo el imperio de ¿quién? De Roma. Los romanos. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Ellos duraron del 146 antes de Cristo, este reino, antes de que Cristo naciera, ellos tenían 146 años gobernando. Y murió Cristo, fue subido al cielo y todavía ellos seguían gobernando. Y duraron 476 años más después de la muerte de Cristo. Y hasta el segundo advenimiento de Cristo, estas etapas en poder gentil son presentadas en los capítulos 2 y 7. Este mismo tema también incluye la experiencia de Israel, tanto en derrota como en finalmente su bendición del reino, en los capítulos 8 al 12, mis hermanos, para que tengan una panorámica general. Un aspecto clave, mis hermanos, dentro del tema principal del control soberano de Dios es la venida del Mesías para gobernar al mundo en gloria sobre todos los hombres. Y mis hermanos, Él es como una piedra en el capítulo 2, ¿ve? Y como un hijo de hombre en el capítulo 7, que veremos en otros estudios. Además, Él es el ungido, o sea, ungido significa Mesías. En el capítulo 9, 26. Y ya el capítulo 9, mis hermanos, provee el marco cronológico desde el tiempo de Daniel hasta el reino de Cristo. Bendito sea el Señor. O sea, todo esto va a terminar ¿en qué, mis hermanos? En el establecimiento del reino
¿De quién? De Cristo. Vamos camino hacia dónde, mis hermanos? Hacia el reino de Cristo. Hasta el reino de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Todo esto es coincidencia o es Dios que está controlando todo esto? Por eso, mis hermanos, les quiero decir, no se me desanime cuando usted vea tantas cosas que están pasando en este mundo. No se me desanime. Y seguimos, mis hermanos, que nosotros, la gran imagen de que Nabucodonosor vio en su sueño, tenía cabeza de oro. Ahora vamos a comparar versículos, mis hermanos, para que usted lo tenga bien claro. Miren lo que dice el versículo 32. Daniel 2:32. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. ¿Ve? ¿Qué dice que era de qué? De oro fino. De oro fino. Ahora vaya al versículo 38. ¿Qué dice el verso 38? Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? Dice la misma palabra de Dios. Babilonia. Porque ¿con quién es que Daniel está hablando, mis hermanos? Con Nabucodonosor. ¿Y él dónde gobernaba? En Babilonia. Ok, mis hermanos. Llegó a ser su fin durante el reino de Belsasar. También en Daniel 5:31 aparece, vaya Daniel capítulo 5, verso 31. Mis hermanos, mire, lleva el hilo de esto. Usted no se maree con estos versículos que yo le estoy diciendo. Daniel 5:31. ¿Qué dice ese versículo? Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué reino fue que tomó Darío de Media? ¿Qué reino? El reino babilónico. O sea, ¿quién fue destronado? ¿Qué imperio fue destronado entonces? Para dar paso a qué otro reino. Darío el de Media destronó a Babilonia y él se implantó. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Ok, seguimos. Vamos a seguir comparando versículos para que me sigan. Aquí, mis hermanos, fue él quien junto a Media y Persia, formando el gran imperio Medo-Persia. O sea, Darío se unió a Persia. Y por eso fue que el reino se llamó Medo-Persa, porque se unió a Persia. ¿Para destruir a quién? A Babilonia. ¿Me están entendiendo? No me les dé sueño, despierte, para que entonces ustedes vean qué está pasando. Y dice, este es el representado en la imagen como el pecho y brazos de plata. Mírenlo allí el 32. ¿Qué dice? La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos, ¿de qué? ¿De qué sus pechos y sus brazos? Como leímos anteriormente, ¿de qué? De plata. Ahora, ¿qué dice el 39? ¿Cuál era ese reino de plata? ¿Qué dice el 39? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. O sea, antes del de bronce, ¿qué está, mis hermanos? Antes de bronce, ¿qué es lo que está? La plata. Entonces, por eso Daniel dijo, y después de ti, ¿de quién? De Babilonia.
se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Y cuál es el reino inferior a Babilonia? Medo-Persa, que representa ¿qué metal? La plata. No se preocupen que usted no se enrede. Eso lo vamos a ir entendiendo poquito a poquito. No se preocupe si usted por decir hierro dice oro, y pone el oro en los pies, y pone la plata en la barriga, y pone el hierro en la cabeza. No se preocupe, mis hermanos, que eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, mis hermanos, el cuarto reino o imperio mundial fue el de Roma. Permaneció como un reino unido hasta el 364 y después continuó como un imperio dividido con su capital occidental en Roma y su capital oriental en Constantinopla. O sea, Roma se dividió. ¿De acuerdo? Quiere decir que si se dividió, era tan poderosa como Medo-Persa y tan poderosa como Babilonia. No, porque se dividió. ¿Cuándo una iglesia es más fuerte? ¿Cuando está unida o cuando está dividida? Entonces, mis hermanos, esto nos enseña a nosotros que un reino dividido, dice la palabra de Dios, no puede permanecer. Debemos de permanecer nosotros ¿cómo? ¿Y cómo es que uno puede permanecer unido como iglesia? Orando el uno por los otros, visitándonos, viniendo a la iglesia, compartiendo el uno con el otro, teniendo, como dice la palabra del Señor, todas las cosas en común y no creerme que yo soy la fruta fina, ni la última Coca-Cola del desierto, que la Coca-Cola no me está pagando, no me está pagando anuncio la Coca-Cola. Entonces, mis hermanos, y ese reino continuó hasta el 1453, porque la Roma occidental murió en el 476 después de Cristo, mientras que la otra Roma oriental continuó hasta el 1453. De acuerdo, mis hermanos, pero dividida. Hay algunos que creen que las dos piernas del versículo 33, que dice ahí, sus piernas de hierro, esas dos piernas representan a la Roma occidental y a la Roma oriental. Pero lo que sabemos por seguro es que las piernas de hierro tuvieron su cumplimiento en el Imperio Romano, que es el verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Roma no era fácil, mis hermanos. Roma no era fácil. Entonces, mis hermanos, lo voy a dejar ahí hasta el día de hoy, para que vayan asimilando poco a poco. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Lo voy a dejar hasta ahí, no le voy a dar más fecha, ni más nada. Pero recuérdense, mis hermanos, que este sueño que Daniel le mostró al rey, todavía no hemos entrado a la interpretación bien. Entramos algo en la interpretación, pero vamos a continuar con la interpretación de ese sueño en el próximo estudio de este libro y de este capítulo. Así que oremos. Gracias, Señor, porque todo esto que vemos aquí nos convence y nos confirma que usted está en control de todo, que nada se le ha salido de su control. Todo lo que ha pasado y está pasando y va a pasar, ya usted lo sabe. Y usted lo ha permitido porque todo esto conduce al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros como tus siervos vamos a estar allí, reinando con nuestro Señor. Y en cualquier momento entonces viene por su iglesia. Gracias, Señor, por hacernos saber a través de tu palabra que
no nos podemos desesperar ni poner nerviosos, sino esperar en ti, porque usted cumple lo que promete. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a estar esperanzados en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.